citopenias, o sea, las pancitopenias. Se da más en edades avanzadas, más en varones, pero es lo que sí es bastante frecuente en edades avanzadas. Y algunos lo van a llamar también a estos síndromes mielodisplásicos estados preleucémicos. ¿Ya? Entonces, algunos lo llaman como estados preleucémicos. Es frecuente por eso que evolucionen a leucemias agudas. A leucemias agudas. Por eso es que estos síndromes mielodisplásicos, por eso es la palabra no mielo, la patología clonal de la serie mieloide, y con dishemopoiesis, ¿no? Y frecuentemente pueden evolucionar, como les digo, leucemias agudas mieloblásticas. Como ya les decía, hay una hematopoiesis clonal a partir de la célula stem cell, de la serie mieloide, del stem cell mieloide, una hematopoiesis clonal, que se caracteriza, ya les dije, por citopenias, y el producto de la, digamos, de la maduración de estas células es una maduración celular anormal. Maduración celular anormal o alteraciones morfológicas. Entonces, una de sus características es que dentro de lo que vemos en la sangre periférica va a haber menor cantidad de 20% de blastos, ¿no? 10%, 5%. Entonces va a haber pancitopenias con BCM elevado en adultos, en mayores de 65 y que se van a presentar con presencia de blastos. Cuando estos blastos superan el 20%, cuando este porcentaje de blastos superan el 20%, ya se habla que este síndrome mielodisplásico se ha transformado a leucemia mieloide aguda o síndrome leucemia aguda mieloblast. ¿Ya? Entonces, cuando es más del 20%. La etiología es idiopática, o sea, que no tiene digamos, una explicación cierta. Por eso se dice que la etiología es idiopática, 90%, y secundario, el 10%. Vemos acá qué factores pueden condicionar o qué factores pueden ser factores de riesgo para presentar esta patología. Tenemos a la quimioterapia tóxica, ya la quimioterapia citotóxica puede hacer que haya o sea, cuando esté dando quimioterapia, pues podemos intentar que puede presentar síndrome mielodisplásico, radiaciones. El mismo envejecimiento es un factor de riesgo, por eso es que, si ustedes se van a dar cuenta, todo síndrome mielodisplásico es generalmente en personas mayores de 65 años. El tabaco, el benceno también son factores de riesgo asociados para una mielodisplasia secundaria. Mutaciones, esto, ¿no? Entonces, ahora, el envejecimiento es un factor de riesgo, no significa que todo anciano va a ser síndrome mielodisplásico, sino es un factor de riesgo. Todo esto puede llevar a mutaciones en las células madre hematopoyéticas, generalmente de la serie mieloide. Por eso se llama mielodisplasia. Es más frecuente en varones que en mujeres y en personas mayores de 65 años. ¿Ya? Entonces vamos a sospechar en este tipo de personas. Manifestaciones clínicas pueden ser propias de las citopenias de fondo, ¿no? Propias de las citopenias de fondo.
Entonces, dentro de las citopenias, la más común o la más profunda o la más afectada es la anemia. Entonces, tenemos una anemia con BCM elevado, no megaloblástico, ¿no? O sea, la vitamina B12 y el ácido fólico están normal. Entonces, una de la clínica de este paciente puede ser asociado a lo que es la anemia o la profundidad de que alcanza la hemoglobina, ¿no? Entonces, puede haber fatiga, palpitaciones, cansancio, disnea, ¿no? Entonces, es propio del síndrome anémico. Después también puede ser complicaciones asociadas a leucopenia y trombocitopenia. En esto está bien claro. Por ejemplo, complicaciones asociadas a leucopenia pueden ser infecciones poco comunes, ¿no? O infecciones comunes, pero con clínica muy intensa. Asociadas a trombocitopenia, puede haber lesiones purpúricas, desde lesiones purpúricas hasta sangrados mayores. Entonces, las manifestaciones clínicas, ya les digo, asociadas a las citopenias. Las infecciones se relacionan con la teotropenia, que les digo, y también hay algunas anomalías autoinmunes secundarias, ¿no? Asociadas, digamos, que no necesariamente son anemias, digamos, asociadas a síndrome mielodisplásico. Lesiones cutáneas, síndrome de Sweet, dermatosis enterofílica febril aguda, pero de aquí lo importante que ustedes deben saber, que tengo ya nuevamente, ¿no? Repito, ¿no? Un paciente que me viene por pancitopenia, es adulto mayor, varón, con una infección, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, ¿esa pancitopenia está asociada a secundaria infección? Sí, pero también puedo decir que esta pancitopenia está asociado a ¿qué? A un síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Entonces, las características clínicas están asociadas a la presencia de estas y manifestaciones de estas citopenias. Los hallazgos físicos son inespecíficos, pueden ser dependiendo de la profundidad digamos, del compromiso, digamos, de las citopenias, ¿no? Por ejemplo, en inespecíficos, no necesariamente puede haber, por ejemplo, lesiones purpúricas, petequias, puede haber sangrado en las mucosas, sangrado gingival, ¿no? O algunos estigmas de infecciones que nos podrían estar que asociando más, que tiene que tener una citopenia. Nosotros hablábamos de los síndromes mielodisplásicos, no, perdón, síndromes mieloproliferativos, que se caracterizaban por la presencia de esplenomegalia o de hepatoesplenomegalia. En este caso, no hay presencia de hepatoesplenomegalia ni de linfoadenopatías. No es común, es muy poco frecuente. ¿Ya? O sea, no. Si eso presenta, ya estamos pensando en otra cosa. En la evaluación tenemos que hacer una evaluación clínica. En la evaluación clínica va a incluir lo que nosotros estábamos hablando, la evaluación de la edad, la evaluación de, por ejemplo, infecciones recurrentes, la evaluación de exposición a toxinas, a bencenos, la evaluación de haber recibido quimioterapia o radioterapia. Todo eso lo incluimos dentro de nuestra evaluación clínica, ¿no? Nuestra anamnesis y nuestra evaluación clínica, y también lo asociamos la presentación de la edad. Y con eso, obviamente, este es nuestro paciente, es inespecífico, y le pedimos exámenes de laboratorio. Y en el examen de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pancitopenia. Bueno, a veces no encontramos pancitopenia, podemos encontrar bicitopenia nada más, ¿no? Pero, ¿cuál de todas estas citopenias es la más comprometida? Es la hemoglobina. La hemoglobina.
¿Ya? Listo. Una vez que tenemos eso, dentro de los estudios de laboratorio, ¿qué es lo que también tenemos que pedir? Dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Porque esto también puede asociarse a pancitopenia. Entonces, si yo tengo una pancitopenia con un BCM elevado y vitamina B12 normal y una ácido fólico normal, una gran sospecha es que va a ser, y es mayor de 65 años, sospecho en síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, dentro de lo que debo de pedir, después de haber ya sospechado hierro, es un examen de la médula ósea, a lo que ustedes ya llaman un mielograma, ¿no? Entonces, la pancitopenia está presente en más de la mitad de estos pacientes al momento del diagnóstico. ¿Y cuál es la citopenia más comprometida? Es la anemia. En el frotis de sangre periférica, ¿qué vamos a encontrar? Justamente es la dismorfología, o sea, las alteraciones en la morfología de los elementos formes. Por ejemplo, hay ovalomacrocitosis, la anomalía morfológica más común. En mi frotis, ¿qué hago, no? Otro también voy a ver neutrófilos incrementados de tamaño con, en vez de, digamos, hiposegmentados. Neutrófilos hiposegmentados. La segmentación, como saben, de los neutrófilos es de 3 a 5. Y en el síndrome mielodisplásico vamos a encontrar neutrófilos más grandes, hiposegmentados, porque los polisegmentados, que tienen más de 5 lobulaciones, es compatible con anemias megaloblásticas, ¿no? Entonces hay dos cosas, ovalomacrocitosis, ¿no? Y esta ovalomacrocitosis es el que me va a dar, pues, el BCM elevado, ¿no? El volumen corpuscular medio elevado. Las plaquetas, las plaquetas suelen ser morfológicamente normales. Aquí está, lóbulos nucleares disminuidos en mielodisplasia, o sea, la pseudoanomalía de Pellier-Hewitt. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que son, como ustedes ven, neutrófilos hiposegmentados. ¿Ya? Entonces aquí podemos sacar dos cosas. Neutrófilos hipersegmentados es síndrome por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Y con los hiposegmentados encontramos al síndrome mielodisplasia. Neutrófilos suelen ser hipersegmentados y al revés, en las mielodisplasias son hiposegmentadas. Listo. Neutrófilos displásicos en el síndrome mielodisplásico, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que hemos dicho, la mamá STEM, en vez de producir elementos formes normales, comienza a producir elementos formes dismórficos, ¿no? Ovalomacrocitosis, neutrófilos hiposegmentados, grande con gránulos alterados, como lo ven acá, ¿no? Neutrófilos displásicos. ¿Cómo sería la presentación clínica clásica, entonces, de los síndromes mielodisplásicos? La presentación clínica clásica va a ser en una persona adulta mayor, 65 años, estas alteraciones morfológicas que hemos visto en sangre periférica, ovalomacrocitosis,
neutrófilos hiposegmentados con granulaciones alteradas y va a haber una anemia macrocítica. O sea, va a haber una citopenia macrocítica. O sea, ¿qué significa que va a haber macrocítica? Va a tener un PCM mayor de 100, al cual vamos a dosar vitamina B12 y ácido fólico y va a salir normal. ¿Ya? Entonces, eso nos descarta una megaloblastosis. No es que pueda presentarse con fascitopenia, más del 50% se presenta con pancitopenias. Entonces, ¿qué debo solicitar para el diagnóstico? Un aspirado de médula ósea, vitamina B12, ácido fólico, y tengo que protis de sangre periférica para ver lo que le estoy viendo y estudios de citogenética. Estudios de citogenética. ¿Listo, eh? El diagnóstico, presencia de una o más citopenia, generalmente puede ser bicitopenia o pancitopenia, pero ojo, les digo que el más comprometido es la anemia. Más del 10% de células nucleadas, en menos un linaje que son morfológicamente displásicos, ¿ven? Menos de 20% de blastos, ojo. Si yo tengo más del 20% de blastos, ya deja de ser un síndrome mielodisplásico. Y a eso se va a llamar leucemia aguda mieloblástica. Leucemia aguda mieloblástica cuando tiene más de 20% de blastos. Criterios, ¿no? Ahí está el porcentaje de blastos, menor del 20%, hallazgos citogenéticos compatibles, y el número de citopenias, ¿no? Una hemoglobina menor de 10, unas plaquetas menor de 100.000 y unos recuentos absolutos de neutrófilos menor de 1800. Estos son los tres criterios que utilizo para definir citopenias en mielodisplasias. Entonces, una hemoglobina menor de 10, plaquetas menor de 100. ¿Listo? Listo. Entonces, la clasificación, antes lo llamaban, pues, al síndrome mielodisplásico, antes de llamarlo síndrome mielodisplásico, antes lo llamaban, pues, anemias refractarias a tratamiento. Después ya lo comenzaron a llamar síndrome mielodisplásicos. Entonces, la clasificación, síndrome mielodisplásicos con displasia de una sola línea, ¿no? Síndrome mielodisplásicos con anillos sideroblásticos, síndrome mielodisplásicos multilínea y síndrome mielodisplásicos con exceso de blastos, cuando ya supera del 5 al 19% de blastos. Entonces, ¿cuál es su característica? Y síndrome mielodisplásico, este es uno de los importantes que ustedes deben de recordar. Síndrome mielodisplásicos con 5Q. 5Q. ¿Por qué? Porque es el de mejor pronóstico. Síndrome mielodisplásico 5Q es el de mejor pronóstico. Por eso es que necesitamos el estudio citogenético de estas, de, de este aspirado de la médula ósea, ¿no? El 5Q le sale, fenomenal. Respuesta buena. Miren, características, todas estas que están acá son malas. ¿Y qué dice acá? Cambia, ¿no? Mujeres jóvenes, hay trombocitosis, en vez de es de buen pronóstico y su tratamiento es con lenalidomida. Entonces, ¿qué es lo mejor que te pueden decir? ¿Sabe qué, señor? Usted tiene un síndrome mielodisplásico 5Q. Excelente. Buen pronóstico, lenalidomida le va a hacer efecto. Índice pronóstico para los síndromes mielodisplásicos va a depender de la cantidad de citopenias y el porcentaje de blastos.
A mayor cantidad de blastos, mayor puntaje. A menor cantidad de blastos, menor puntaje. El número de citopenias también les va a dar puntaje. Entonces, si riesgo alto de mal pronóstico, ¿no? Cuando es más de 2.5 puntos. Entonces, ¿qué cosas debemos de decir, aprender de esta clase? ¿Cuándo sospechar de un síndrome de clásico? En todo adulto mayor que presenta una anemia con BCM elevado, vitamina B12 normal y ácido fólico normal. Listo. Eso sospechas de un síndrome mielodisplásico. ¿En quién? No solamente los anémicos ancianos, sino también que esta anemia vaya acompañada de citopenias, por ejemplo, leucopenias o trombocitopenias. Listo. ¿Ya? Entonces, ojo, nunca olvidar que estos síndromes mielodisplásicos pueden evolucionar a leucemia aguda mieloblástica si es que en sangre periférica encontramos mayor del 20% de blastos, en exceso de blastos. Las anemias que se producen son hiporregenerativas, reticulopenia. La médula ósea obviamente es hipercelular. Y eso es todo, ¿no? Entonces, todo por lo menos para semiología, eso es todo, porque ya cuando llevemos patología de la anemia, vamos a ampliar mucho más de lo que es síndrome mielodisplásico y qué tratamiento le vamos a dar. Por ejemplo, vamos a ver, aprender a usar lenalidomida. Lenalidomida vamos a aprender a usar. Ahora vamos a ver gammapatías monoclonales. Entonces, cuando hablamos de gammapatías, hablamos de patologías de las inmunoglobulinas. Inmunoclonales es que una inmunoglobulina es el que se acelera. Gammapatías monoclonales. Dentro de estas gammapatías monoclonales vamos a ver a una diversidad de alteraciones en que el que predomina es el M-JUS o también se le conoce, digamos, es un estadio previo al mieloma, previo al mieloma. Se le conoce como mielopatía o gammapatía monoclonal de significado incierto. Gammapatía monoclonal de significado incierto. Y el otra gammapatía monoclonal es el mieloma múltiple, ¿no? 12%. La amiloidosis, también la amiloidosis primaria es una gammapatía monoclonal. Después los linfomas de células plasmáticas, ¿no? Leucemia, mielomas indolentes, la macroglobulina de Waldenström, plasmocitomas solitarios, pero de lo que vamos a estudiar ahora y que nos lleva a esto es el mieloma múltiple. Ahora nos vamos a referir al mieloma múltiple. En el mieloma múltiple vamos a ver neoplasia de células plasmáticas. Hay una variedad, lo que conocemos, pero que nos vamos digamos, hoy día ver al mieloma múltiple. El mieloma múltiple. Entonces, ¿qué es lo que es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una proliferación proliferación clonal de células B maduras, o sea, células plasmáticas, caracterizadas por secretar una inmunoglobulina en particular. Por eso se le llama monoclonal.
Este mieloma, por ejemplo, podemos de aquí sacar, pues, mieloma múltiple, IgG, mieloma múltiple, IgM, que no está dentro de los mielomas, sino está dentro de lo que vamos a conocer como macroglobulinemia de Waldenström, inmunoglobulina IgE, ¿no? O IgA. Y el mieloma múltiple más común, es lo que encontramos en mieloma múltiple, donde hay elevación de IgG. ¿Por qué se le conoce como componente M? Se le conoce como componente M porque en el proteinograma electroforético, da una, digamos, hay un incremento monoclonal, ¿no? Por eso se le llama componente M. Hay la forma benigna, o sea, como una forma premieloma, una forma premieloma, que es el M-JUICE, el mieloma de significado incierto. Es una paraproteinemia benigna. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Simplemente es observación, observación, nada más. Podemos encontrar en un estudio de ancianos, podemos encontrar, un estudio de ancianos, podemos encontrar que mieloma, MJUS, ¿no? O sea, no necesariamente pues, son pacientes patológicos, ¿no? Simplemente tienen su mieloma de significado incierto. Una gametopatía monoclonal son 100 veces más comunes que el mieloma. Esto es un poco de historia en donde dice que el mieloma múltiple, Soli decía que la médula ósea reemplazada por una sustancia rojiza, cuyo proceso inflamatorio que se iniciaba en una acción mórbida en la que la sustancia ósea es absorbida y drenada por los riñones en la orina. Vamos a ver por qué. ¿Por qué esto? Entonces, el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica caracterizada por una proliferación clonal de células plasmáticas capaz de producir un tipo de inmunoglobulina, en específico, generando un pico monoclonal. ¿Ya? Es la segunda neoplasia más común, promedio de presentación 69 años, y se diagnostica en mayores de 65 años, ¿no? Prevalece en países desarrollados. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida se ha aumentado, ¿no? La incidencia en Latinoamérica no es mucho. La fisiopatología del mieloma múltiple, la fisiopatología del mieloma, es que vamos a encontrar que en ausencia de patógenos hay una proliferación clonal de linfocitos B maduros, activos, o sea, de células plasmáticas. ¿Ya? En ausencia de infección o de cualquier estímulo, estos linfocitos B se activan, se convierten en células plasmáticas y estos son capaces de producir una inmunoglobulina en especial. Segundo, ¿ya? ¿Cómo es qué más dice? Esta producción excesiva de inmunoglobulina lleva a un estrés celular y a una selección de células más adaptadas a un microambiente hostil. ¿Y dónde se encuentra la proliferación de estas células plasmáticas? Vamos a encontrar que van a proliferar en la médula ósea. El diagnóstico de mieloma
también lo vamos a hacer con el aspirado de médula ósea. La secreción de factores que activan osteoclastos, esto es una característica, y la disminución de osteoblásticos llevan a lesiones líticas. Entonces, este mieloma, esto es una característica del mieloma, este mieloma o esta célula plasmática comienza a secretar cantidades de inmunoglobulinas. ¿Qué? De estas cantidades de inmunoglobulinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir que algunos infiltren al riñón. O sea, se filtran, eliminaban las inmunoglobulinas por el riñón. ¿Y qué parte de las inmunoglobulinas eliminamos por el riñón? Las cadenas ligeras. Y esta acumulación de las cadenas ligeras en el riñón pueden producir una tubulopatía o pueden producir una alteración, ¿no? En el riñón, llevándonos a una insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Y a esto, cuando hay depósitos de de estas inmunoglobulinas, de cadenas ligeras, se llama riñón del mieloma. Riñón del mieloma. ¿Listo? Después también hay una activación de osteoclastos y una inhibición de osteoblastos. Esta activación de los osteoclastos, hacen que los huesos sufran un proceso de lisis ósea, ¿ya? Entonces, a esta lisis ósea vamos a encontrar lesiones osteolíticas. Lesiones osteolíticas en el mieloma. Estas lesiones osteolíticas, o sea, en el hueso, ¿qué van a producir en el hueso? Dolor óseo. ¿Qué van a producir? Dolor óseo. Entonces, algunas características del mieloma es la presencia de lesiones osteolíticas y dolor óseo. Ya vamos aprendiendo. ¿Ya? Dolor óseo. Clínicamente, la progresión puede llevar a leucemia de células plasmacitoides. Bueno, en la evaluación del diagnóstico del mieloma, ya les he dicho antecedentes, ocupación, el examen físico. ¿Por qué viene el paciente con mieloma? El paciente con mieloma puede venir por alguna infección, o el paciente por mieloma puede venir ¿por qué? Por hipercalcemia. Por hipercalcemia puede venir por insuficiencia renal aguda, puede venir por dolores óseos. Dolores óseos, hipercalcemia, falla renal aguda, mieloma. Sospecha de mieloma. Aún más, adulto mayor, gran sospecha de mieloma. ¿Lo ve? Entonces, eso es nuestra historia. Así viene el paciente. En el examen físico no hay mucho. Lo que sí en el examen físico, algunas veces podemos encontrar tumoraciones cutáneas. Algunas tumoraciones cutáneas, el cual van a ser, digamos, estas tumoraciones secundarias a qué? Al propio mieloma, o sea, es un nódulo de células plasmáticas. A esto lo vamos a llamar plasmocitomas.
solitarios. Plasmocitomas solitarios. En el examen físico podemos encontrar. No vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. En el laboratorio, lo que vamos a encontrar, en el laboratorio, lo que vamos a encontrar, una inversión albúmina globulina. Una inversión albúmina globulina. O sea, mayor cantidad de globulina que de albúmina. Se invierte. Ustedes saben que el albúmina es más que la globulina y que hay una inversión albúmina globulina. En el laboratorio también tenemos que pedirle un proteinograma electroforético en sangre y en orina de 24 horas. Y en el proteinograma electroforético vamos a encontrar un componente M que se le conoce como un componente monoclonal. Las imágenes, podemos pedir una radiografía de cráneo, una tomografía de huesos de la columna, por ejemplo, para verificar las lesiones osteolíticas. ¿Ya? Lesiones osteolíticas. Vamos avanzando. El cuadro clínico viene por anemia. Por anemia. Podemos encontrar una anemia normocítica no hemocrómica, ya en el 73%. Ahí está el dolor óseo, ¿eh? ¿Qué les digo, Dolor óseo también. La creatinina elevada, lo que les decía, porque hay una obstrucción de la tanta cantidad de cadenas ligeras que obstruyen, riñón del mieloma, creatinina elevada, dolor óseo, anemia, fatiga por la anemia, hipercalcemia. Ah, ahí está, ¿ves? Hipercalcemia. Hipercalcemia, ¿ves? Está facilito en un adulto mayor que viene doloroso, creatinina, hipercalcemia. Baja de peso. Y vemos algunas cositas, a ver, vamos a ver. La hipercalcemia puede llevarnos a fracturas patológicas y ¿por qué hay destrucción del esqueleto? ¿Y por qué hay destrucción del esqueleto? Porque pues jalo calcio y ese calcio lo deja medio osteoporótico y encima, como hay una proliferación de células plasmáticas, destruye el hueso. Al destruir el hueso, ¿qué es lo que va a producir? Dolor óseo, dolor óseo. ¿Ya? El mecanismo patógeno, expansión tumoral. La insuficiencia renal. Ah, ¿por qué? Mira, esto es lo bonito, ¿no? La insuficiencia renal, la explicación. ¿Por qué se da la insuficiencia renal? Porque orinamos inmunoglobulinas. ¿Y qué parte orinamos? Cadenas ligeras. Cadenas ligeras. ¿Ya? Y esto se va a llamar el riñón del mieloma. Riñón del mieloma. La anemia. La anemia se va a dar por expansión tumoral. Hay tanta cantidad en la médula ósea de células plasmáticas, hay tanta cantidad de células plasmáticas que inhiben por competencia la actividad de los eritroblastos, por lo tanto va a haber una anemia. Por eso dice acá anemia, mecanismo patógeno, expansión tumoral, producto de factores inhibitorios de anticuerpos de las células tumorales. ¿Ven? Infección. ¿Por qué va a haber infección? Porque estas inmunoglobulinas secretadas son ineficaces. Puede haber síntomas neurológicos secundarios a hiperviscosidad, hemorragia por anticuerpos contra factores de la coagulación y las lesiones en masa o plasmocitomas puede haber por expansión tumoral. ¿Ya ven? Entonces todo está explicado.
Aquí hay una fractura patológica por mieloma. Es un paciente adulto mayor que no ha tenido mayor, digamos, compromiso traumático, pero este compromiso traumático le ha llevado a una fractura, ¿no? Fractura patológica. ¿Qué hacemos ahí? Pues nada. Aquí vemos las lesiones osteolíticas, si ustedes se dan cuenta, las lesiones osteolíticas en calota craneana, como unos huequitos, y esas lesiones osteolíticas, ¿qué cosa les dicen? Lesión se le conoce como lesiones en saca bocado, lesiones en saca bocado, ¿ya? Y en loma, lesiones en saca bocado. Aquí lo vemos aquí en la tomografía, miren, ¿ves? Lesiones en saca bocado. Aquí está el plasmocitoma extramedular. Interesante, ¿no? Plasmocitoma extramedular. Otro, el compromiso renal, ya les dije, puede ser secundario. Otra de las cosas que suceden en mieloma, la insuficiencia renal no solamente puede ser por el riñón del mieloma, o sea, por depósito de cadenas ligeras, sino también por la hipercalcemia y la hiperuricemia. ¿Ya? Entonces puede ser secundario a eso, ¿no? Exceso de cristales de calcio pueden llevar a insuficiencia renal. Riñón del mieloma, riñón, nefropatía del mieloma, también se llama riñón del mieloma, es una nefropatía donde se observa que depósitos de cadenas ligeras. Ahí está. El componente monoclonal. Entonces, ¿qué hemos dicho? Le hemos pedido al paciente un proteinograma electroforético. El proteinograma electroforético, ¿qué vamos a encontrar? Una banda M, esto, vean. Esto es albúmina, alfa, beta, gamma, de gammapatías, de gamma, de inmunoglobulinas. Entonces, acá vamos a encontrar un componente, una banda monoclonal o una banda M, ¿no? Proliferación de un clon de célula que produce un tipo concreto de inmunoglobulinas. ¿Ya? Esto es característico. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el tipo más común de mieloma múltiple? El tipo más común es el IgG. IgG. El IgM, esto tiene un nombre especial. Este IgM se le conoce a la macroglobulinemia de Waldenström. De Waldenström. Aquí está, en el aspirado de médula ósea encuentro gran cantidad de células plasmáticas. Hago mi aspirado de médula ósea, encuentro una cantidad, incluso dice más del 10 o 20% de células plasmáticas, o sea, de todo el 10-20% de células plasmáticas en el aspirado de médula ósea. Entonces, cuando sospecho de mieloma, dolor óseo, anemia, insuficiencia renal, le pido un proteinograma electroforético, hay un pico monoclonal y le pido dosaje, ¿no? Para que me salga IgG. Y se confirma con el aspirado de médula ósea. No presenta pico monoclonal, puede ser un mieloma de cadenas ligeras. Criterios diagnósticos de mieloma múltiple, ¿cómo hacemos? Primero, ¿qué vamos a encontrar? Dolor óseo. Al dolor óseo le sacamos exámenes, creatinina elevada, hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia, anemia, lesiones osteolíticas. Eso es un mieloma. Clínicamente es un mieloma. ¿Qué nos faltaría? El proteinograma electroforético. ¿Para qué? ¿Ve? Más del 10%.
Encontramos más del 10% de células plasmáticas en el aspirado de médula ósea. Punto. Criterio. Aspirado de médula ósea. Entonces, sospecho, creatinina elevada, todo lo que les he dicho en un adulto mayor, al cual le he pedido un proteinograma electroforético y me ha salido un componente M, y al cual le he pedido una aspirada medular ósea donde me ha salido una gran cantidad de células plasmáticas correspondientes a más del 10%. Ahí está el componente monoclonal, más de 3 gramos en suero y 1 gramo en orina. Criterios actualizados de la OMS del 2025, que nos dice, primero, las lesiones líticas. Lesiones líticas. Eso ya nos dice mieloma. Hipercalcemia y la proteinuria de Bence-Jones, o sea, proteinuria de cadenas ligeras. Entonces, criterios menores, que puede haber una anemia, por eso no necesariamente, no, pues no es una anemia tan profunda, que puede haber insuficiencia renal y la plasmocitosis medular más del 30%, criterios, ¿no? De la OMS. Importante, aquí está, importante, ya sabemos cómo diagnosticar mieloma. No es tan complejo, no es tan complicado, sino simplemente hay que sospechar, ¿no? Gamma-pateidía monoclotal de significado incierto, proteínas menor de 30, plasmocitosis en médula ósea menor del 10% y no hay hipercalcemia, no hay nada de eso, ¿no? No hay alteraciones de órganos como daño renal. El mieloma, este sistema, pues, bueno, ya no, para la próxima generación ya no lo vamos a poner, porque esto ya lo vas a cambiar. Por el Duri y Salmón, esto es histórico, seleccionaba el mieloma en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Pero lo vamos a tener como referencia. ¿Qué es lo que sí tenemos que saber? Esta estadificación del mieloma. Esta estadificación del mieloma, donde vamos a conocer el pronóstico del mieloma, que está basado en qué? En dos cosas. Presencia de qué? La beta 2 microglobulina menor de 3.5 y albúmina mayor de 3.5, hablamos de un estadio 1. ¿Cuántos meses tenemos de supervivencia? 62 meses. Estadio 2, como ustedes ven, 44 meses, y el estadio 3, 29 meses. B2, beta 2 microglobulina significa esto. Progresión de la enfermedad del mieloma. Puede tener mieloma, tratamiento, mieloma latente, el MJUS, mieloma activo, le damos tratamiento y ya no regresa a su basal. Le volvemos a dar tratamiento, recidiva, no regresa a su basal, otra vez recidiva y ya no regresa a su basal y se vuelve un resistente. O sea, va así, así, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿lo ven? Ya en las siguientes recidivas del mieloma, ya no tiene tratamiento al final. Eso es todo. La idea de hoy día no era pues darle tratamiento, no era darle. La idea de hoy día era que ustedes digan en qué paciente sospecho de mieloma múltiple. Bueno, para los 31 que están, ya está, porque son como 60, ¿no? Jonas, ¿cuántos son, Jonas? 31, ya, bueno. Y ojo, ojito, no se preocupen, que en el examen se van a recordar no haber venido, porque la mayoría de cosas, lo que les he dicho. Bueno, chicos, nos vemos. Creo que con esto terminamos, o nos falta una clase. Delegado. ¿Qué tal, doctor? No tengo la programación exacta de los temas, pero creo que sí, esta debería ser la última clase. Creo que esta es la última clase. O sea, el próximo jueves nos vemos con endocrino.
En realidad en el horario figura que este domingo tenemos clase con usted. Ya, este domingo. Ya, pero hagámoslo el jueves, pues. El jueves. Ya, En el horario ya. también figura el martes con usted. Es domingo, martes y jueves. Es que no puedo el martes. El martes tengo patología de la anemia con extra programático. Ah, ya, entonces lo dejamos todo para el jueves. No, me parece porque el examen de endocrino, ¿cuándo va a ser? Va a ser lejos todavía, ¿no? Sí, todavía en mayo. Ya, mayo, pues tenemos ahí bastante tiempo para hacer. Si no, ya avanzamos por ahí, ¿ya? Ya, listo, doctor. Entonces lo hacemos el día jueves. Jueves. O si no, si se puede el domingo, podemos hacer clases virtuales, pero no, ya si no el jueves, presenciales. Ya, Empezamos. Ya, ok, nos vemos doctor. Listo, cuídese. con endocrino. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Recording stopped.